Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, patrocinado por Elina Pilates. Capítulo 82. Pilates y CrossFit, o cuando entrenar no tiene nombres. Hola, soy Alberto Segovia, de Pilates 4K, la plataforma de entrenamiento en directo en habla hispana, y quiero darte la bienvenida a este capítulo en el que vamos a comentar cómo el método Pilates puede y debe complementar al entrenamiento de CrossFit o de cualquier otro tipo de actividad con un alto requerimiento de gasto energético en poco tiempo, y cómo el CrossFit o cualquier entrenamiento de alto requerimiento energético puede y debe complementar a los practicantes del método Pilates. Bien, pues antes de nada, quiero decirte que en el capítulo de hoy iremos todo el tiempo a 120 pulsaciones por minuto. Así que aprovecho para decirte que si quieres salir y hacer unos minutitos de running, es tu oportunidad. Bueno, pues dicho esto, comenzaré el contenido de hoy explicando a grandes rasgos las características principales de ambas disciplinas. Continuaremos hablando sobre si es cierto o no que el CrossFit tiene un índice de lesión elevado si lo comparas con otros estilos de entrenamiento. Y finalizaré dando mi opinión al respecto de este tema. Así que ya sabes, ahora ajusta el volumen de este audio a tu gusto y comenzamos. Mira, el entrenamiento con Pilates y el entrenamiento con CrossFit son, por definición, muy diferentes. Por lo tanto, en principio y a priori, el tipo de público que frecuentará ambas disciplinas es muy diferente. Vamos, que igual de raro es ver un box de CrossFit repleto de abuelitas machacas con más músculos que años y venas en las venas, que un estudio de Pilates con clases repletas de hombres pecho palomo, con brazos que parecen piernas y menos flexibilidad que la cáscara de huevo. Por tanto, teniendo en cuenta que son técnicas con objetivos muy diferentes y públicos muy diferentes, ¿qué le puede aportar el Pilates al CrossFit y qué le puede aportar el CrossFit al Pilates? Pues empecemos por la primera. Mira, no te voy a venir con la obviedad de que el Pilates puede ayudar a los crossfiteros a ser más flexibles y menos hijos de Pinocho, que puedes creerme que es importante. Ni tan siquiera pondré el foco en eso de que el Pilates puede ayudar a tener un centro abdominal competente ante los desafíos, como pueden ser la carga de grandes pesos, que también es muy importante. Si hay un beneficio que destaco de la práctica del método Pilates entre los amantes del CrossFit es, sin duda, el aumento del control corporal en los pequeños detalles. Sí, en los pequeños detalles. Porque si has practicado CrossFit más de 10 veces, estarás conmigo en que la propia idiosincrasia de los movimientos... idiosincrasia de los movimientos, yo qué sé. Imagina, por ejemplo, un clean and jerk. O no te vayas tan lejos, imagina simplemente un push and jerk. Pues entenderás que una de las condicionantes básicas del entrenamiento con CrossFit es la explosividad. Sí, explosividad. 3, 2, 1. Ignition. Es decir, que en el CrossFit pasar de velocidad lenta y poco movimiento a mucha velocidad y mucho movimiento se realiza en menos de un segundo. Sí, en menos de un segundo. Y por eso entenderás lo complicado que es hacer bien las cientos de cosas que hay que hacer bien durante ese segundo para que todo salga como tiene que salir y para que la barra suba justo hasta donde tiene que subir y a ti te dé tiempo hasta estabilizarla ahí arriba, tal y como es tu deseo. Y todo eso sin que sufran de más ni tus rodillas, ni tus lumbares, ni tus hombros, ni... En fin, ya sabes. Por tanto, en ese tipo de entrenamientos en los que todos los detalles pasan en milésimas de segundo, es recomendable utilizar lo que los expertos llaman método de contraste, que no viene a significar ni más ni menos que practicar esos mismos movimientos, pero con una carga mucho menor y a una velocidad mucho más lenta. ¿Cuánto de lenta? Pues lo que permita al practicante detectar y darse cuenta de los pequeños fallos y detalles durante su ejecución técnica de un ejercicio. Y es que en este sentido, y si lo piensas, el método Pilates es la técnica más recomendada para despertar la conciencia sobre esas pequeñas incongruencias motrices durante la especialización de la técnica de deportes como el CrossFit, el tenis, el baloncesto, el bodylifting
o cualquier otro tipo de deporte explosivo. Dicho resumido, si quieres mejorar tu técnica en CrossFit, añade pilates a tu dieta de entrenamiento y luego me cuentas. Es mi consejo no solicitado del día. Y si estás pensando en añadir pilates a tu entrenamiento, deberías pensar seriamente en la gama Home de Elina Pilates. Sí, la gama Home. Toda una gama de productos como máquinas y aparatos de pilates o pequeños materiales de entrenamiento que van desde el pilates más clásico hasta el yoga más contemporáneo y tienen la mejor relación calidad-precio del mercado. Además, la nueva gama de Reformers me parece de una elegancia tan brutal que a poco que sepas de decoración de interiores podrás imaginar el empaque, la clase y la elegancia que uno de estos aparatos aportaría a la estancia de tu hogar en la que entrenas. Puedes saber más sobre la gama Home de Elina Pilates en elinapilates.com. Otra de esas cosas que cuando la veas me escribes y me cuentas. Una maravilla. Bien, pues en este punto cabe preguntarnos, ya que las sesiones de CrossFit son tan exigentes, ¿hay un mayor índice de lesiones entre sus practicantes? Pues mira, cuando me he puesto a buscar datos que me permitan ser objetivo, me he encontrado con el capítulo 250 del podcast de Fitness Revolucionario, en el que Marcos explica súper bien, y con la mesura que a él le caracteriza, este asunto. Así es que te dejo con sus palabras. Y enseguida estoy de regreso. Me gusta el CrossFit, de hecho me certifiqué allá por el 2012-2013 cuando empezaba a ser popular, pero todavía no se conocía mucho y ya llevaba de hecho de aquella varios años metido en el mundo del CrossFit porque me parecía infinitamente mejor y más divertido que las típicas rutinas de máquinas de gimnasio que imperaban por aquella, ¿no? Entonces creo que el CrossFit ha hecho mucho más bien que mal, sin lugar a dudas, pero tiene también sus inconvenientes, ¿no? Que son más o menos marcados en función del box y de los entrenadores que tengas en cada box. Es decir, creo que hay problemas inherentes al CrossFit y después, entre comillas, problemas causados por falta de conocimiento o falta de atención ya de boxes o entrenadores concretos. También creo que algunas de sus debilidades son precisamente sus fortalezas, ¿no? Por ejemplo, es cierto que vemos muchas veces gente haciendo CrossFit con mala técnica o esforzándose por hacer ejercicios para los que quizá no están preparados porque están compitiendo con otras personas o están siendo animados por otras personas. Y esto tiene la parte negativa de que puede elevar el riesgo de lesión, pero tiene la parte positiva de que esa competencia, ese apoyo grupal, hace que la gente se esfuerce más, entrene con más intensidad y tenga mejores resultados, ¿no? Y ahí está el papel del coach al que me refería antes, ¿no? Que sea capaz de canalizar este componente social para que la gente se esfuerce más de lo que harían entrenando por su cuenta, pero también guiando cuando vea cosas que claramente pueden ser lesivas. De hecho, una de las principales críticas al CrossFit, como decías, tiene que ver con las tasas de lesión y aquí la evidencia no es demasiado clara. En parte porque también es cierto que la maquinaria de CrossFit ha intentado silenciar, vamos a decir, algunos estudios sobre el tema, sobre todo al principio. También es cierto que los primeros estudios no eran muy buenos, o sea que algo de razón tenían. Y si vemos, por ejemplo, un estudio más reciente, un estudio no, es una revisión sistemática titulada Los beneficios y riesgos de CrossFit, que analiza 13 estudios con más de 2.300 sujetos en total y concluye que la tasa de lesiones en CrossFit es similar a la media de otras prácticas deportivas, ¿no? O sea, es algo más alta que, por ejemplo, el trabajo más clásico de fuerza o levantamiento de pesas, pero más baja que deportes como correr o jugar al fútbol, ¿no? Que son tan habituales y que nadie se preocupa de estos y estadísticamente pues son más lesivos, como digo, que hacer CrossFit. Y siempre que hablo de esto, pues quiero aclarar que estas prácticas como correr o como jugar al fútbol sean más lesivas no quiere decir que no las hagamos, por supuesto. O sea, al final cualquier práctica deportiva tiene riesgo, pero lo que más riesgo tiene de lejos es no practicar ningún deporte, ¿no? O sea, el sedentarismo, el no movernos es con diferencia la práctica más arriesgada a largo plazo.
Dicho esto, sí se ven en CrossFit más lesiones de hombro, por ejemplo, que en otros deportes, y es imposible saber si el keeping es el problema. Yo diría que es más una combinación de falta de movilidad de hombro, combinada con mucho trabajo de levantamiento de peso por encima de la cabeza, ¿no? Press militar, push press, etc. Pero la clave aquí es mejorar la movilidad de hombro, no dejar de levantar peso. Y sobre el keeping en concreto, o las keeping pull-ups, que a ver, para quien no sepa a qué se refiere esto, pues las keeping pull-ups son dominadas, pero con impulso del cuerpo inferior, balanceando el cuerpo, y eso te permite hacer muchas más dominadas, obviamente, hacerlas más rápido, pero es cierto que cargas más los hombros y obviamente trabajas menos los brazos y la espalda, ¿no? Que es el beneficio principal de la dominada. Entonces, como siempre, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es mejorar la fuerza de la espalda y de los brazos, con mínimo riesgo de lesión, sin duda la dominada clásica estricta es mucho mejor. Yo recomiendo, de hecho, empezar por aquí y asegurar que puedes hacer unas cuantas dominadas estrictas antes, pero una vez que logras esto, tampoco veo problema en practicar el keeping, ¿vale? Porque tiene otros beneficios, mejora tu coordinación, el keeping o ese keeping pull-up puede ser la base para atacar después movimientos más avanzados como el muscle up. Entonces, repito, el keeping tiene su lugar, pero es cierto que en personas no entrenadas, incapaces de hacer una sola dominada, pues ponerlos a hacer keeping y forzar pues ese tejido conectivo y musculatura débil del hombro, pues puede ser peligroso, ¿no? Entonces, como siempre, con progresión adecuada y con sentido común no veo problema, pero en ausencia de alguno de estos dos factores, pues sí se eleva el riesgo. ¿Ves? Una máquina explicando el gran Marcos Vázquez. Y retomando yo el discurso, y como te decía en la entradilla, está bastante claro que el método Pilates puede sumar varios beneficios a los practicantes de CrossFit. Entre otros, como pueden ser los siguientes. El aumento de rango articular, tan importante en CrossFit para preservar la seguridad estructural y funcional en articulaciones tales como los hombros, las caderas o los tobillos. El aumento de la flexibilidad muscular, tan relacionada con el rango de movimiento articular y con la calidad en la alternancia de las fases concéntrica y excéntrica durante las repeticiones masivas en CrossFit. Y por encima de todo, el aumento de la calidad sensomotriz en los estímulos internos y sutiles de todos los componentes del organismo encargados de informar al cerebro de su correcto funcionamiento y de su correcta situación en el espacio con respecto al resto del organismo. Lo que a su vez permite al cerebro mejorar ampliamente la calidad con la que nos movemos y con la que ejecutamos un boot de CrossFit, por ejemplo. Bueno, y no te quiero contar ya un AMRAP. As many repetitions as possible. Sin embargo, cuando nos ponemos a preguntarnos qué es lo que puede aportarle el CrossFit o cualquier otro tipo de entrenamiento de fuerza explosiva al método Pilates, pues mira, parece que las cosas no están tan claras. Y aquí he de decir que la respuesta es mucho. Sí, mucho. El entrenamiento de fuerza con cargas tipo barras, halteras, discos, mancuernas, yo que sé, kettlebells, Bulgarian bags, balones de peso, chalecos lastrados, etcétera, todo eso, pues es un estímulo que está destinado a ser una gran ayuda durante la tercera y la cuarta edad y por tanto está destinado a ser una técnica de entrenamiento fundamental para el público que hoy por hoy frecuenta Pilates. ¿Pero qué está diciendo este majadero? ¿Se ha vuelto loco o qué? Pues no, mira, no, eso ya viene de antes. A lo que me refiero es a que ya existen múltiples y muy sólidos estudios que nos permiten afirmar que en el proceso de envejecimiento, el entrenamiento más indicado, muy por encima de otros, es el entrenamiento de fuerza. Sí, fuerza, o superfuerza, como quieras decirlo. ¡Superfuerza! Pero hay que entrenar la fuerza. ¿Antes que la flexibilidad? Pues sí, si hay que elegir, primero se mejora la fuerza basal y después se recuperan los rangos de movimiento. ¿Y por qué? Pues porque la pérdida de masa muscular funcional durante el proceso de dinapenia concomitante al envejecimiento mismo y sobre todo al sedentarismo implica un claro aumento en toda una serie de factores de riesgo que van desde la movilidad reducida hasta una mayor probabilidad estadística de sufrir Alzheimer,
pasando por depresiones, trastornos digestivos, desajustes hormonales y un largo etcétera. Así que, si me preguntas, sin duda te diría que debes compaginar tus días de entrenamiento mediante el método Pilates con otros días en los que muevas más kilos de peso con tu cuerpo, que Bill Gates y el tal Soros se mueven millones en sus cuentas bancarias mediante sucias artimañas. Y esos son muchos kilos. Bueno, no quiero finalizar sin dar las gracias a Marcos Vázquez por la tremenda labor que realiza en su podcast de Fitness Revolucionario, al que sin duda recomiendo seguir. Y también sin comentar brevemente algo sobre mi newsletter, ya que tanto está dando que hablar. Verás, hay gente que me echa de menos en Instagram y es normal y se lo agradezco. Fueron tiempos bonitos compartiendo contenidos allí, la verdad. Pero eso ya pasó. Y es que desde hace ya bastante tiempo solo comparto en mi casa con quien quieran ser mis invitados. Sí, así es. Recuerda que asiduamente envío un correo electrónico con contenidos sobre entrenamiento inteligente, pilates digital y filosofía nómada a todo aquel que quiera recibirlos. Y es que es fácil apuntarse a esta lista gratuita y también gratis y muy fácil desapuntarse. Al final de cada mail dejo un botón para darse de baja. Por tanto, si quieres saber por qué cada día más personas que nada tienen que ver con el Pilates se apuntan y se hacen asiduas lectoras de los contenidos que envío, pues puedes suscribirte gratuitamente en el enlace que he dejado aquí al lado en la pantalla, en la descripción escrita de este capítulo. Y recuerda que puedes saber más en pilates4k.com. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!